Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Mateo, hermanos, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 7. Miren el subtítulo, dice la oración y la regla de oro, hermanos. ¿Ven? La regla de oro, hermanos, es una regla el orar en todo momento. No solamente cuando nos vamos a acostar, no solamente cuando nos vamos a levantar, o cuando nos levantamos, mejor dicho, sino en todo tiempo. La palabra de Dios dice, orad sin cesar, en todo momento donde estemos, en el trabajo, aún en el baño, hermanos, en nuestra intimidad, debemos orar, hermanos. ¿Ven? Pero me quiero enfocar en el versículo 7, hermanos. Dice, pedid y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Pedid y se os dará. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Gloria a Dios. Pedid y se os dará. Hermanos, es una palabra que Dios nos la dio y que nosotros como hombres la hemos tomado mal. Amén. Cuando el Señor Jesús dice, pedid y se os dará, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos no hay más nada, carnalmente hablando, que la vanidad. Pedid y se os dará. Señor, ayúdame, Padre, a conseguir un empleo. Gloria a Dios porque es necesario. Amén. Señor Jesús, anhelo un carro. Dios mío, quiero una casa. Señor, quiero que me aumenten mi salario. Señor, quiero esto, quiero lo otro. Quiero que me bendigas, Padre. Quiero que me ayudes. Quiero ver todas las bendiciones de allá para allá. Amén, hermano. Y caemos en ese error. Caemos en ese error porque la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y lo demás todo os vendrá por añadidura. Cuando el Señor dice, hermanos, pedid y se os dará. Buscad y os hallaréis, hermanos. Tenemos que buscar en la palabra de Dios. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Amén. Para poder analizar esta palabra, hermanos, porque inclusive en todas partes, hermanos, en todas partes, inclusive en las iglesias, vemos que cuando nosotros venimos a buscar al Señor, entre comillas, venimos buscando beneficios, hermanos. Beneficios que en su momento Dios nos los va a dar. Pero dice el Señor, primero sírveme. Búscame primero. Y en mi tiempo yo te lo daré. Hermanos, y yo le doy gracias a Dios porque en esta casa nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestros pastores, a través de los que predican, a través de cada uno de ustedes, hermanos, Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado, hermanos. Y en cada oración que hacemos en esta iglesia, Puerta de Sion, hacemos algo muy importante, hermanos. Hacemos algo muy importante. Y además de pedir tantas cosas que nosotros como seres humanos anhelamos porque necesitamos, hermanos, pedimos algo muy valioso. Que muchas personas fuera, hermanos, no lo hacen. Y quizás está entre los últimos puntos de sus pedidos. Amén. Y eso está en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 7. Amén. Y es la sabiduría, hermanos. La sabiduría. Dice que la sabiduría es el principio. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Sé que los insensatos la desprecian. Por eso yo le dije, hermanos, que las personas allá afuera, uno de los últimos puntos que piden es sabiduría. Amén. Dice, y desprecian aparte de la sabiduría, la enseñanza. Amén, la enseñanza. En el libro de Santiago, no lo busqué, hermano, en el libro de Santiago,
capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice que si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. El cual da a todos en abundancia y sin reproche, hermano, nos dará. Hermano, miren, nosotros nos confundimos cuando vemos a una persona, hermanos. Hay dos clases de sabiduría y eso la compartimos ayer aquí. Yo estuve escuchando a los hermanos y yo, Señor, usted me está hablando a través de mis hermanos. Escuché a mis pastores y digo, Señor, usted me está hablando a través de mis pastores. Amén. E inclusive la hermana Yolanda la mencionó allí. Hermanos, y ayer, en ese ayuno que tuvimos, se tocó el tema de la sabiduría. Si bien es cierto, hermanos, hay sabiduría humana. La sabiduría humana, hermanos, es la que da aquel conocimiento de cuánto es 2 más 2, de cuánto es 3. La sabiduría humana es la que me permite, hermanos, tener 10 títulos en la pared. Título de primaria, título de secundaria, título de universidad. Pero no es la que me permite tener el temor a Jehová. Yo puedo saber mucho, hermanos, pero de nada me sirve si eso a Dios no le agrada. De nada me sirve, hermanos, saber inglés. De nada me sirve, hermanos, saber tanto de ciencias, tanto en matemáticas, si mi conducta no es la que hace reverencia al Señor Jesucristo. ¿Ven? La sabiduría humana, hermanos, es aquella que es limitada, hermanos. La sabiduría humana, es limitada. Es aquella que no me permite ver más allá. ¿Ven? Es la que me permite ver las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Es la que no me permite ver si hay un infierno, hay un cielo. Todo el mundo piensa que nos vamos para el cielo, hermanos, cuando no es así. Esa es la sabiduría humana. Yo en mi momento también pensé, hermanos, porque muchas veces tuve que vivir esa experiencia de enterrar a una persona estando en el mundo, hermano, y escuchaba que Dios lo tenga en la gloria. Una persona, hermanos, que se accidentó, venía de una cantina, hermanos, y no tuvo reacción en el momento para pedirle perdón a Dios. Pero todo el mundo que da con la cosa se va para el cielo. Esa es la sabiduría humana, hermanos. Esa es la sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios que me dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. La sabiduría de Dios es la que me permite ver más allá. La sabiduría de Dios, hermanos, la sabiduría de Dios es la que me permite pedirle a Dios, amén, que guíe mis pasos. E independientemente de lo que yo vea a mi alrededor, que si mi compañerito está haciendo algo y que a todo el mundo le parece errado, amén, yo sé que delante de Dios está mal, yo no lo voy a hacer. Aunque me desprecien, el Señor Jesús dice, sigue así, porque lo que tú estás haciendo el mundo lo aborrece, pero yo, es de mi agrado. Esa es la sabiduría de Dios, hermano. El guardarme para Cristo, mi vestimenta, lo que salga de mi boca. Hermano, ahí en el mundo, hermanos, muchas veces lo que venía a mi mente, eso salía. Sin pensarlo, hermanos, si hería a los demás, eso no me importaba, hermanos. Eso no me importaba. Pero la sabiduría de Dios nos ha enseñado, hermanos, que tenemos que refrenar. Que tenemos que frenar nuestra lengua al momento de hablar. Que yo tengo que pedirle al Señor que me ayude. Amén. Que a guardar mi corazón de odio, de rencor, de avaricia y de vanidad. Esa es la sabiduría de Dios, hermano. Pidámosla, sigamos pidiéndola, hermano. Sigamos pidiéndola. Porque somos seres humanos y fallamos en todo momento, hermanos. Fallamos. La sabiduría de Dios me hace entender que soy un pecador. Allá afuera resulta que hay una perfecta, hermanos. En medio de esa astucia, en medio de la mentira, me hacía entender que yo era perfecto, hermanos. Pero cuando yo vine a Cristo, me dice, tú eres un pecador. Sin mí nada soy, sin mí nada eres. Eso me dijo el Señor a mí. Y a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y en todo momento el Señor nos hace recordar eso, hermanos. Que sin Dios nada podemos hacer. Amén. Hermanos, dice, pero en el versículo 6, más bajito dice, pero pida con fe. Amén. Pida con fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
no dudando nada, hermanos. Oye, mira que este varón que está aquí, hablando allá afuera, hermanos, este varón que está aquí hace un mes atrás decía palabras sucias, era nuestro amigo, estaba con nosotros, compartía entre las cervezas, compartíamos cerveza, íbamos a la discoteca, íbamos a los bailes. ¿Qué no hacíamos? ¿Qué no hacíamos? Pero ahora resulta que es un aleluya, un gloria a Dios. Hermanos, ese es el mismo diablo que nos está hablando, hermanos. No duda de su fe a Dios. No duda, siga creyendo. Siga creyendo, hermanos. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, hermanos. En donde dudamos lo que estamos haciendo. En donde dudamos de la palabra de Dios, hermanos. Sé que las olas del mar van y vienen. Amén. Una vez nosotros entramos al camino de Dios, hermanos, nosotros llegamos. No permitamos, hermanos, que el mundo nos lleve atrás. No lo permitamos, sigamos creyendo. Amén. Que es arrastrada por el viento. Muchas veces nos dejamos confundir, hermanos, por lo que vemos allá afuera. Hermanos, Satanás es astuto, hermanos. Satanás utiliza inclusive hasta las personas que nosotros amamos para decirnos: oye, ya tú no eres el mismo de antes. ¿Te gustaba el de antes? Resulta que usted y yo somos criaturas nuevas, hermanos. No miremos para atrás. No miremos para atrás. Aunque nuestros padres y nuestras madres dicen: nos rechazan, Jehová con todo nos recogerá. Amén. ¿Sabe qué? El temor de Jehová es la importancia de entender, hermanos. Amén. En nuestra conciencia que Dios nos mira las 24 horas del día. En todo momento, hermanos, inclusive cuando estamos dormidos ahí roncando, hermanos, y estamos ahí con nuestra... Cuando nos levantamos, hermanos, que estamos tratando de quitarnos, y ustedes saben qué. Amén, hermanos. Dios nos está observando. En todo momento, hermanos. Que Dios nos dé esa capacidad, hermanos, de entender que aunque yo no esté con mis pastores, que aunque yo no esté con mi esposa, ni con mis hijos, ni con cada uno de ustedes, yo tengo que cuidarme, porque quien le estamos sirviendo es a Jehová. A más nadie, hermanos. A más nadie. Dice que el temor de Jehová es indispensable para llegar al reino de los cielos. Y definitivamente es así. Porque no puede ser, hermanos, que una persona que de su boca se le palabras sueces entre el reino de los cielos. Eso es imposible, hermanos. Amén. Una persona que hoy en día está gozando aquí en la casa del Señor, levantando las manos, pero allá afuera su temor a Dios se le va. Esa persona no puede entrar al reino de los cielos. A mí me puede engañar, yo lo puedo engañar a ustedes, hermanos, pero aquí no podemos engañar es al único que nos va a juzgar, hermanos, a más nadie. Entonces cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Dice que el temor de Dios significa tener un miedo inmenso a fallarle al Señor. Hermano, yo analizaba esta palabra, hermanos. Miedo inmenso. Cuando nosotros estábamos en el interior y escuchábamos esos cuentos antaños, hermano. Hermano, cuando yo me acostaba, hermano, yo no quería ni dormir. A la 1 de la mañana hasta que estaba con los ojos pelados. Hermano, ese temor no, ese miedo no, hermanos. Pero nuestro temor de reverencia, hermanos, nuestro temor de reverencia es la que impide hacer que más de 4 cosas nosotros no hagamos, aunque nuestra carne quiera, hermanos, porque sobre eso tiene que estar el temor a Dios. Sobre todo anhelo carnal, hermanos. Cuando usted oye una música, hermanos, que en los tiempos atrás era de nuestro agrado, hermanos, la carne a veces se quiere levantar. Pero nosotros tenemos que decir: tú sabes que te voy a soltar, porque yo no le sirvo a eso, ahora sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y ese temor, hermanos, ese temor, aquí en vida, hermanos, en vida. Porque dice que teme a Jehová, hermanos, de verdad, de corazón. Cuando estemos delante de Dios, nos va a recibir, hermanos, con grandes galardones. Galardones, hermanos, que yo creo y confío en Dios, que usted y yo vamos a vivir. Nuestra corona, amén, nuestra piedra con un nombre nuevo, hermanos, eso lo vamos a vivir.
si usted y yo vivimos en una permanencia, en un constante temor a Jehová. Pero aquí en la tierra, hermanos, también tenemos muchas bendiciones, tenemos muchos beneficios, hermanos. A veces la gente del mundo piensa, oye, pero mira el varón aquel, mientras estaba en la astucia, mientras estaba haciendo esto en el mundo, le iba bien. Ganaba más dinero de lo que gana ahora. Hermano, inclusive nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, nos ha pasado, hermanos, que muchas puertas se cierran, pero eso está escrito en la palabra, por algún propósito es. Hermanos, no hay nada debajo de los cielos, hermanos, absolutamente nada debajo de los cielos que no esté primero aprobado por Dios. Todo lo que está a nuestro alrededor, Dios lo ha aprobado primero. Hermano, y cuando una puerta se cierra, nosotros en el momento no la entendemos, hermano, porque nuestra mentalidad no tiene esa capacidad de entenderla en el momento. Pero pasan los años y después de tantos años que entendemos, Señor, gracias por aquella vez que se cerró esa puerta. Yo en el momento no la entendía. Pero resulta que esa puerta tú la cerraste y me has abierto una puerta mucho mayor que la que me había cerrado. Y yo pensaba que esa era la correcta. ¿Ven? Entre los beneficios, hermanos, ven, sé que datos importantes acerca del temor a Dios. Dice que el temor a Jehová, el temor de Jehová es aborrecer el mal, hermanos. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Ven, hermanos, esta es una palabra para que nosotros nos autoanalicemos, hermanos. Si dentro de mí hay soberbia todavía, yo no le temo a Jehová. Si dentro de mí aún todavía hay maldad, hermano Rigo, sí. La maldad no solamente es allá afuera, hermano, en el mundo. Maldad es simplemente mirar mal a una persona. Allá dentro de mí hay maldad, hermano. Parece mentira. Si dentro de mí, entre mis palabras, hay una palabra mal dicha, hermano, automáticamente. Sé que la abundancia del corazón habla la boca. Y miren, por eso es que cuando nosotros oímos, hermanos, no a personas del mundo, sino a personas cristianas, hermanos, personas cristianas, diciendo una palabra maldicha, palabras obscenas, palabras que ofenden, hermanos. Acá en el mundo, que ir a una iglesia a ser más hipócrita, porque lo he escuchado, hermanos, de lo que soy con Dios. Hermanos, no hay temor de Jehová, hermanos. De nada me sirve a mí venir a la casa del Señor, hermanos, si cuando yo salgo de la iglesia mi testimonio no es el adecuado. Una cosa, hermanos, una cosa es agradarle al hombre y otra cosa es agradarle a Dios. Cuando usted le agrada al hombre, hermanos, ténganlo por seguro que delante del hombre usted es lo más hermoso, humanamente hablando, hermanos, hasta el punto de que yo los puedo engañar. Nuevamente le digo, yo los puedo engañar y usted puede decir, oye, gloria a Dios, miren a este siervo de Dios. Pero cuando salgo, hermanos, en la presencia del Señor, dentro de su casa, soy otra cosa. No hay temor de Jehová, hermanos. Y lamentablemente la iglesia está cayendo. La iglesia, no me refiero a esta, hermano. Cuando hablamos de iglesia, hablamos a nivel nacional, a nivel mundial. La iglesia no está cayendo, ya cayó en eso, hermanos. A tal punto que suben al altar, hermanos, de manera irreverente, con unos cortes, amén, con unas vestimentas que le desagradan a Dios. Si en el altar hacemos eso, hermanos, si en el altar se hace eso, si en el altar se practican cosas que delante de Dios no son buenas, ¿cuánto más allá afuera, hermanos? Hablando cristianamente. Dice que si invocar es por Padre, hermanos. Cuando usted y yo recibimos a Dios, cuando fuimos bautizados, hemos invocado y hemos reconocido que Dios es nuestro Padre, que no hay estatua delante de mí para que Dios interceda por mí. Amén. Dice que usted y yo reconocemos a Dios por Padre automáticamente. Dice que y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga, según la obra que cada uno hace, conducíos
en temor. Todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. No solamente aquí en la iglesia, no solamente cuando yo estoy delante de mi esposa, cuando estoy delante de los pastores, estoy delante de ustedes o delante de mis hijos. No, todo el tiempo, hermanos, de nuestra peregrinación. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, hermanos. Todo el tiempo, el temor de Jehová debe estar con nosotros, hermanos. Y qué hermoso es cuando de repente, hermanos, qué hermoso es. Porque Panamá es pequeño, hermanos. Panamá es pequeño. Yo conozco a alguien de años. Y resulta que uno de ustedes también conocen a la misma persona por años. Amén. Y en un momento de nuestra vida nos cruzamos con esa persona. Resulta que usted o yo vamos caminando con esa persona mientras que el otro viene. Y le dice, oye, ¿tú conoces a fulanito? ¿Sí? Oye, ¿tú conoces a fulanita? Sí. Y que esa persona diga, ¿tú sabes qué? Este es un siervo de Dios. Qué hermoso es, hermano, escuchar de las personas allá afuera en el mundo. Decir, oye, he visto un cambio en ti. Un cambio para bien, hermanos. Si el mundo lo está viendo, ¿cuánto más Dios lo ve, hermanos? Dios se agrada, hermanos. Dios se agrada de lo que usted y de lo que yo hacemos. Y todo, hermanos, todo tiene su beneficio. Dice que Dios recompensa, hermanos. Queremos recibir recompensas buenas, entonces actuemos en base al temor a Dios. Beneficios de Jehová, hermanos. Beneficios del temor a Jehová. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 27. Uno de los beneficios, hermanos, dice que el temor a Jehová, alarga la vida y da salud. Hermano, yo iba allá afuera, la mortandad que hay, hermanos, entre jóvenes que están muriendo. Resulta que ahora los ancianos, hermanos, genealógicamente, creo que eso es así, pastora, la vida, hermanos, se supone que los ancianos deben estar muriendo primero que los jóvenes. Pero hoy en día no es así. Hoy en día resulta que los ancianos están viviendo más que la juventud. ¿Pero saben por qué? Producto de la desobediencia. Producto de la falta de temor a Dios. Cuando el Señor Jesús me dice a mí, honra a tu padre y a tu madre. Que es lo que estamos viendo allá afuera, hermanos. Jóvenes y niños desobedientes. Irrespetuosos. Poquisucios, porque esa es la palabra también. Uno le dice, hermano, usted perdóneme por la voz que tengo, pero ando luchando con ella. Uno le dice no, y ellos dicen que sí. Ayer en Colón asesinaron a un joven. Anoche asesinaron a un joven, creo que tenía 17 años, hermano. Y yo escuchaba, hermano, porque ese fue un video que me enviaron. Yo escuchaba, hermanos, hermanos, cómo esa madre gemía por su hijo, hermano. Ese video a mí me tocó. Y yo me puse a pensar, Dios mío, ¿será que esa madre le oyó? Fue una de las madres que lo dejó que hiciera lo que él quisiera, hermanos. Pero murió, 17 años, hermanos, si no me equivoco, 17 o 22, en ese rango. Padres, pongámonos los pantalones, amarrémonos bien, hermanos, esa correa. Y aunque nuestros hijos nos pongan caras, que sigan corrigiendo, porque ellos en algún momento le van a agradecer. En algún momento le van a agradecer esa corrección que le estamos dando en nuestro momento. En el momento ellos no entienden, porque la niñez y la juventud piensan de que ellos van a ser jóvenes toda su vida. La capacidad de pensar que ellos tienen hoy en día no es la misma capacidad de pensar que usted como padre y yo tenemos, hermanos. La capacidad que tienen nuestros pastores hoy de pensar, de sabiduría, no es la misma sabiduría que nosotros tenemos, y por eso es que cuando Dios nos corrige, nosotros tenemos que aceptar esa corrección, hermanos. Porque muchas veces nosotros no entendemos. Cuando nosotros estamos pasando, ya ellos pasaron, hermanos. Oigan esa corrección, hermanos. Porque es una corrección sabia. No es cualquier persona que el Señor Jesús está utilizando. Es a nuestros pastores. Amén. No es cualquier corrección que los hijos reciben de sus padres, porque son sus padres que se le están dando. Hijos, acepten la corrección. Acepten. ¿Quieren tener larga vida? ¿Quieren bendición de Dios?
Teman a Jehová. Teman a Jehová. En las escuelas se están viendo muchas cosas feas, hermanos, espantosas, horribles. Niñas bailando de una forma inadecuada. Niños de 5 años haciendo movimientos que en mi vida, hermano, yo tengo 17 años de ser docente. Y en esos 17 años, hermano, cada año que pasa veo cosas peores dentro de las escuelas. Y yo le digo al Señor, Señor, cuida a mis hijos, guarda a mis hijos, que tú teman, que a medida que van creciendo, así mismo el temor a ti vaya creciendo. Y que se aparten de toda esa porquería que yo vengo allá afuera. Así mismo yo también oro por cada uno de los hijos de mis hermanos. Porque se están viendo unas cosas, hermanos, en las escuelas por falta del temor a Jehová. Ya ni los maestros hablan del temor a Dios. Porque en donde hablan, de una vez llegan los padres de familia a estar hablando. ¿Y tú qué le estás diciendo a mis hijos? Mi hermano, y por eso yo le digo al Señor, Señor, guárdame, Padre, para cuando ese momento llegue y un padre de familia quiera confrontarme. Dame la sabiduría y la capacidad para hablarle a ese padre, que usted lo informe en ese momento. Porque hace falta temor a Dios, hermanos. El mundo está pidiendo riqueza. Nosotros debemos pedir temor a Dios. Temor a Dios en todo momento. Dice que también en el Salmos, capítulo 115, versículo 11, dice: los que temen a Jehová, confíen en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, hermano. Confiemos, aunque estemos escasos en economía, aunque cuando abramos la refrigeradora solamente tengamos agua, hermanos. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Muchas veces, hermanos, el cristiano hace esto. Mientras estamos en victoria y en bendición, gloria a Dios y aleluya. Pero cuando estamos en la escasez, muchas veces pensamos, hermanos, como el pueblo de Israel pensó cuando estaba en el desierto. Pensó, oye, pero en Egipto me iba bien. Amén. Hermanos, mientras usted y yo estamos en el camino del Señor, hermanos, confiemos en Dios, que Dios nos está probando, hermanos. Usted no sabe, ni yo sé, hermanos, la bendición grande que viene más allá, que está por acercarse, hermanos. Y muchas veces, miren, lo digo, hermanos, porque eso lo hemos visto, hermanos. Hermanos de la iglesia, que Dios los ha estado bendiciendo. Gloria a Dios por esas bendiciones. Pero llega un momento en el que el Señor cierra el grifo de esa persona temporalmente, nada más para probarlo. Porque eso es una prueba, hermanos. Eso no tiene otro nombre. Eso es una prueba para probar la fe que usted y yo tenemos a Dios. Pero lamentablemente, hermanos, muchos cristianos, cuando Dios cierra el grifo, hermano, y no lo cierra del todo, lo deja goteando, hermano, porque hasta en eso la misericordia de Dios está. Lo deja goteando allí. Pero es para ver hasta donde usted y yo vamos. Llegamos, hermano. Pero muchas personas deciden regresar atrás. Y hemos visto, hermanos, que independientemente de la dificultad que esté pasando en el momento, permanecen fiel. Hermanos, y en un abrir y cerrar de ojos, vemos las bendiciones como sobreabundan en esa persona y nos gozamos por ella. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos teniendo la mirada puesta en Jesús. Es el único que nos puede ayudar. No es el presidente, no es el gobierno, no es nadie, hermano, solamente Jesús. Solamente Jesús nos ayuda a ocuparnos de nuestra salvación, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cada vez que usted y yo hacemos algo, hermanos, si le tememos a Dios, la pregunta del millón en nuestra mente, nuestra manera de vivir, depende si entramos o no al reino de los cielos. Y por eso estamos siempre en una constante oración. Estamos siempre en una constante lectura, hermanos, pidiéndole al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿será que lo que estoy haciendo te desagrada, Padre? Y siempre oramos al Señor diciéndole, Señor Jesús, ayúdame, corrígeme en todo momento. Si estoy haciendo algo que te desagrada, Padre, toca mi corazón, porque lo que menos quiero es desagradarte. De nada sirve, hermanos, que usted y yo estemos haciendo tantas cosas que, hermanos, el diablo es astuto, hermanos. El diablo es astuto. Y aquella persona que no teme a Jehová no tiene sabiduría. Aquella persona que no teme a Jehová no tiene discernimiento de espíritu. Y muchas veces el diablo utiliza a las personas, hermanos, parece mentira. Y él oye y él sabe lo que usted necesita. Y llega el momento y dice, ven acá, toma esto.
Pero usted no sabe la consecuencia que eso tiene en el futuro, hermanos. Miren, yo escuché, hermanos, esto en un testimonio. Escuché de un pastor que hoy en día es pastor, hermanos. En su tiempo no lo era. Y le dijo a un pastor: no abras una iglesia allí porque te va a crear problemas. ¿Y qué le dijo ese pastor? Lárgate de aquí. Con el tiempo, hermanos, dice que vino la junta comunal, no recuerdo qué fue que vino, hermano, y se la desbarató. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Porque no le presentó a Dios, hermanos. No le presentó a Dios ese momento. No esperó respuesta a Jehová si se tenía que levantar ella y el altar o no. Pero Dios utilizó a un siervo en el momento para decirle: no la abras. Hoy en día esa persona es pastor. Y le doy gloria a Dios por eso, porque desde ese momento, hermanos, ya Dios le estaba dando discernimiento de espíritu a esa persona, a ese pastor que hoy en día es. Hoy en día, esa persona nos ha reflejado, hermanos, la sabiduría que Dios le ha dado desde ese tiempo, hermanos, para acá. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y lo principal, hermanos, lo principal, dice que el temor a Dios, la protección. El temor a Dios da protección, hermano. Si usted y yo le tememos a Dios, obviamente nuestros pies no van a estar dentro de una discoteca. Si usted y yo le tememos a Dios, nuestra boca no debe salir palabras sucias. Si usted y yo le tememos a Dios, nuestra vestimenta tiene que ser una vestimenta conforme a la palabra de Dios. Nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos conformes al temor a Dios. Y dice en Salmos 34, versículo 7, el ángel de Jehová. Yo no recuerdo, hermanos, no recuerdo ahorita exactamente el texto, pero dice que en tan poco tiempo el ángel de Jehová mató a un montón de personas. Ese mismo ángel de Jehová es el que campa alrededor suyo y alrededor mío, hermanos. ¿A quién le vamos a temer si el Señor está con nosotros, hermanos? ¿A quién le vamos a temer, hermanos? Ya se puede levantar el mismo diablo, hermanos. Pero si usted y yo le tememos, ténganlo por seguro que el mismo ángel de Jehová destruye toda maquinación del enemigo que se quiera venir en contra nuestra, en contra de nuestra familia, hermanos. Y eso es lo principal. Nos defiende, hermanos. Nos defiende. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pasado por situaciones, hermanos, que decimos que humanamente hablando hubiésemos estado destruidos, pero estamos con vida, hermanos? Estamos con vida. Hace 2 o 3 meses atrás, hermanos, un testimonio. Hace 2 o 3 meses atrás, mi familia y yo estuvimos a punto de irnos, hermanos, hacia un barranco, hermanos. Lo dimos aquí un testimonio. Hermanos, humanamente hablando, yo les puedo decir, hermanos, porque iba en 80, en una calle tan estrecha, hermanos. Cuando ese carro se me volteó, hermanos, nosotros íbamos derechito para ese barranco, hermanos. Y lo digo con temor. Yo vi la muerte en ese momento. ¿Cuántos más de ustedes, hermanos, nuestros pastores, han visto la muerte de frente? Y el mismo ángel de Jehová dice: todavía no es tu tiempo, porque me temes y tengo algo para ti. ¿Qué es? El Señor Jesús tiene cada uno algo, hermanos. ¿Qué es? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que los que temen a Jehová, es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Amén? Y que ese temor, hermanos, esté con nosotros permanentemente en todo tiempo. Porque sin el Señor Jesús, tenganlo por seguro, hermanos, de que la protección se va. Sin el temor a Dios, esa protección se va, hermanos. Y dice que el mismo diablo nos arrasa, hermanos. Ya como usted. Y devora, hermanos. No permita, hermanos. No permita que la situación por la que usted está pasando haga que usted se aparte de Dios. No permita que los problemas que nos estén agobiando, hermanos, nos apartemos del camino, Señor. Más bien tengamos la mirada puesta en Dios y sigamos confiando en Él. Que ese temor que tenemos a Dios siga aumentando cada día que pasa en nuestra vida, hermanos, porque cada segundo que pasa en nuestra vida es un segundo más que Dios nos está permitiendo tener.
Y asimismo, como ese segundo más que Dios nos da de vida, asimismo, nuestro temor a Jehová tiene que crecer más y más. En el nombre de Cristo Jesús, sigamos confiando en Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que quería comentar. Quería compartirles, hermanos. Quería compartirles. Amén. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Yo oigo a mis pastores hablando. Vemos las noticias, hermanos. Y cada día la tierra está temblando porque ella sabe, hermanos. La tierra es más sabia que nosotros mismos. La naturaleza es más sabia que el ser humano, hermanos. Porque Dios utiliza la naturaleza para hablarle al mundo y el mundo no entiende que la venida de Cristo ya está en la puerta. Sigamos allí, sigamos creyendo en Dios, sigamos alabando a Dios, sigamos confiando y Cristo hará. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.